Aquí en este momento las experiencias y aprendizajes entran en juego. La lucha es entre el corazón y la lógica. Las intuiciones y los sentidos pueden engañar. Pero si tu alma está reforzada con inteligencia, el dominio y timón de tu vida y tus actos estarán en el camino y actuar correcto, y triunfarás con la bandera de la felicidad. ¿Conocían este fragmento de la lógica? Pues hábil y astutamente el impostor no lo colocó. Analicen muy bien su contenido y se darán cuenta o encontrarán una clave del por qué lo evadió. La intuición y los sentidos pueden engañar. Entendemos por intuición a la percepción clara e inmediata de una idea o situación, sin necesidad de razonamiento lógico, sinónimo pensamiento. He allí la trampa, ya que él necesitaba mantener el pensamiento y la percepción de que él era el intérprete resucitador, sin necesidad de que lo cuestionáramos bajo un proceso lógico que nos permitiera comprender la verdad. En la entrega pasada, la profecía nos mostró cómo este personaje venía buscando, a través de sus símbolos ya definidos, a los supersticiosos que le darían el poder para él terminar de concretar su proyecto llamado conocimiento. En la página 135 del libro Ella, la ley, el amor que tanto esperé, narra la historia de una carta escrita por su actual esposa, donde le explica de forma resumida la conversación que tuvo con Enriquillo en esos momentos. Veamos de qué se trata. Hablamos también de mi preocupación de dar a conocer al mundo este conocimiento a través de campañas publicitarias. Aunque no le hablé de nuestro proyecto directamente, me habló de hacerlo a través de la fundación. Yo le manifesté una idea sobre financiar el proyecto a través de personas que tienen buenas posibilidades económicas de hacerlo y que están en esta búsqueda. Convenimos en que yo trabajaba en un borrador del proyecto y en unos 15 días a su regreso lo mirábamos. De esta manera, astuta y bien planificada, se disfrazaron como ángeles de luz para conseguir sus objetivos. Las palabras fueron muy claras: conseguir unos conejitos de India para su experimento. Esa fue la razón por la que el impostor tomó a su caballito de batalla de aquellos momentos, lo trajo a Venezuela, lo metió a PDVSA, buscó allí la gente con posibilidad económica y surge el proyecto de Carlos y Sonia. Entonces debemos seguir escudriñando esta historia para entender con lo ya expuesto cómo comenzó este proyecto. En la página 45, el impostor declara lo siguiente: eran válidos todos mis pasos anteriores logrados. Todos producían efectos. En los acuarianos de la Ferrier y al lado del gurú Estrada de la línea solar alcanzaba el grado de genián con prospecto de ascenso. En la gnosis era sacerdote del lumicial. Aparte, conocía y practicaba la metafísica de Connie Méndez. Meditación trascendental del Maharishi, el guruismo. Estaba muy concentrado en mí. Así, todas estas corrientes esotéricas hicieron efecto en él, convirtiéndose en un gran maestro de la magia, sin duda alguna. Pero esto lo podemos comprobar unas páginas antes, donde afirmaba haber asistido a estos sitios. Practiqué yoga, gimnasia cerebral, meditación tibetana, asistí a diferentes escuelas esotéricas, conocí los Rosacruces y los acuarianos, a Loxanrampa, Blavatsky, leí a Marx, a Trotsky y pensé como Heindel. Esta es una clave muy importante, porque a partir de ahora se darán cuenta cómo a lo largo del tiempo vino creando su propio conocimiento, bajo la literatura esotérica, aprovechando la situación con Castillo Rincón para él adjudicarse el intérprete y resucitador. Dice haber pensado como Max Heindel. Veamos quién es y cuál es el pensamiento de este personaje. La Fraternidad Rosacruz es una asociación de cristianos místicos. Fue fundada en 1909 por Max Heindel, con el propósito de diseminar una enseñanza definida y lógica sobre el origen, la evolución y el desarrollo futuro de la humanidad y el universo.
mostrando tanto el aspecto espiritual como el científico y permitiendo de esta manera una unión entre la ciencia y la religión. De esta manera sus enseñanzas buscan esencialmente que el ser humano posea una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano, cual es su lema, y se constituyen en una importante y luminosa fuente de información esotérica para su real y profunda transformación. Impresionante lo que acabamos de escuchar, ya que rompe con todos los paradigmas impuestos en esta secta llamada conocimiento. Pues el lema o pensamiento de Heindel era una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Falsas leyes que le adjudicó a Juan para engañar, cuando afirmó que necesitábamos un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Recuerden, él pensaba como Max Heindel, y este es el pensamiento de Heindel, no de Juan. Esto no es casual. Ahora sí podemos entender de dónde viene el proyecto de Carlos Ariel. La palabra gnosis deriva del griego gnosko y etimológicamente significa conocer o conocimiento. En un contexto religioso, la gnosis es conocimiento místico o esotérico basado en la participación directa con lo divino, sustentada en 4 pilares del saber y del conocimiento. Ciencia a través de la profecía, filosofía o gnosis, arte a través de la inspiración de Dios y la mística como la espiritualidad del hombre. A esto sumémosle el toque esotérico, según él, para disfrazar su conocimiento. Esoterismo es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos y, lo más importante, utiliza símbolos. Y con toda esta explicación podemos entender sus palabras cuando dijo que eran válidos todas sus anteriores prácticas de ocultismo o esoterismo, la cual le permitió en 10 años, luego que Enrique Castillo Rincón le entregara la información al señor Atrio, combinar su conocimiento, según él espiritual, mezclando todos sus aprendizajes de magia para crear un programa arconte como el León de Judá. Nada se debe rechazar, todo se debe comprobar. En la cosmología gnóstica, los arcontes son una especie de seres inorgánicos que emergieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra. Los gnósticos dejaron escrito que ellos tenían conocimiento, información sobre 2 tipos de arcontes, uno en forma de reptil y el otro en forma de feto. Quizás esta sea la parte más controversial y de poca aceptación con respecto a la información. Pero como les dije al principio, y como nos enseña la lógica, no menospreciemos el conocimiento primero que se os presenta, porque es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. Existen 2 clases de arcontes según la cosmología gnóstica, el reptil y los fetos. El reptil, ya muchos de ustedes saben de qué se trata, de estos espíritus no físicos y sí espíritus infernales que posesan cuerpos. Y el otro, que para muchos puede ser nuevo, los fetos. Ahora es muy importante entrar en contexto antes de descifrar e interpretar la información. Todo comenzó en el año 2017 tras una fatal interpretación por parte del impostor. Esta interpretación fallida tiene que ver con las horas de Solari Parravicini, hora 10, hora 11 y hora 12. Mientras este personaje fue el caminante, señaló que esas horas tenían cumplimiento entre el tiempo del 2010 y el 2012, cuando se terminaba el ciclo galáctico de los mayas. Pues nuevamente el intérprete erró en tal interpretación. Tiempo después, señala que las 3 horas de Solari Parravicini pertenecían a las fechas de 2017, 2018 y 2019, porque si sumamos los dígitos de cada año, nos da como resultado 10, 11 y 12. Bueno, digamos que para ese momento nos comimos el cuento, ya que se veía más acertada dicha interpretación. Sin embargo, a mí me dejaba un mal sabor. Entonces surge un nuevo personaje en esta historia, y es el conocido Niño Nuevo Gabriel Cardona. Según la historia que él narra en su comunicado Yo soy el Niño Nuevo de la hora 11 del 31 de julio de 2018,
asegura que él deja de ser muñeco, profecía que Solari demarca como una de las características del niño nuevo. Y es allí donde comienza el trabajo de este hombre, saliendo al mundo y tomando la responsabilidad de la profecía para su cumplimiento final. Ahora bien, Gabriel Cardona, te mostraré cómo caíste en la trampa de tu propio líder. Recuerda que la astucia como israelita que es, de la tribu de Judá o como león de Judá, prevalece ante su interés. Ya él venía planificando minuciosamente todo el tema de los 7 meses de fuego con los anteriores hombres del cumplimiento y la supuesta asamblea de los justos. Esa es la primera pauta, pues en ese orden de ideas date cuenta que todo concuerda. Ya para ese momento, según la interpretación del impostor, era la hora 11 cuando tú debías salir con tu galardón. Todo lo tenía bien planificado Carlos Ariel. Ha sido el mismo modo operandi que pocos han podido ver. Utiliza sus mejores hombres, mientras que él trabaja por detrás de telones. Una vez que no les sirve, mancha su imagen, los sataniza y crea división entre los hermanos. Es el mismo modus operandi. Ahora es tu turno como caballito de batalla, sin darte cuenta, Gabriel, que psíquicamente controla tu alma. Señores, recuerden que este personaje, entre muchas cosas, aprendió gimnasia cerebral, lo que le ha permitido con mucha astucia manipular. Ahora, Gabriel, te diré por qué tu trabajo, con todo el esfuerzo que haces buscando adeptos para calentar silla en la secta del falso conocimiento, no tiene un gran éxito. Así como ocurrió en el Perú, y fui testigo de eso. Resulta que el impostor o el falso intérprete ha leído muy mal las horas de Solari Parravicini. Apenas estamos comenzando las 3 horas del final, apenas. Y te daré una gran clave para que te des cuenta y dejes de ser muñeco ante esta secta. Anuncia Solari Parravicini: resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Pero conectemos esta psicografía con la siguiente. La cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Quiere decir que la primera nos anuncia el principio de la gran peste y la segunda el desenlace mortal de esa peste. Pero nos da un símbolo muy importante para poder descifrar la hora 11 y su cumplimiento, la cibernetización. Ahora te pregunto, niño nuevo, ¿será que esta profecía ya se cumplió? ¿Verdad que no? Estamos en proceso. Pues no se ha cumplido, porque pertenece a un tiempo y espacio denominado por Solari como la hora 11. Misma hora que señala que el niño nuevo saldrá al mundo a enseñar lo que tiene que enseñar. Entonces, ¿por qué saliste antes de tiempo? Ahora sí te das cuenta que todo lo acomodó el impostor, pues allí te la dejo. Era necesario tocar este punto para pasar al siguiente con respecto al programa arconte del falso intérprete. Indaguemos sobre la segunda forma conocida por los gnósticos, los fetos. Feto, feo, horrible. El lenguaje popular suele tender a intensificar las cualidades negativas. En ese caso, para destacar la fealdad, se compara a una persona con un ser todavía no formado. Otros sinónimos: aborto, engendro o embrión. Así como ellos utilizan la simbología para diferenciar los diferentes programas, la profecía también lo señala. El símbolo profético es muy claro. Demarca a un niño, y un niño es diferente a un feto, porque un feto es catalogado como un embrión en plena formación. Te pregunto, Gabriel Cardona, ¿por qué tienes en tu logo un feto? Yo sé la respuesta, y es la que todos tus seguidores, fanáticos, los necios ignorantes que no escudriñan la información, saldrán con su desgastada y marchitada argumentación para decir que es el símbolo para nacer de nuevo. Pero me adelanto a esa respuesta, porque claramente la profecía habla de un niño que ya nació, con unos dotes tan bien formados que le permitirá enseñar al cosmos y a Dios.
Pues el símbolo, Gabriel Cardona, no se puede manipular. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo con el feto es un aborto de Yaldabaoth. Recuerden el ritual de Moloch. Pero vamos un poco más allá, porque sé que te sustentas bajo el ecosonograma de tu hijo en el vientre de su madre con una trompeta. Pero nuevamente te digo, Gabriel, el símbolo no es un feto, porque un feto está en plena formación y por lo tanto no puede enseñar la realidad del ovni ni la realidad de Dios. En cambio, un niño en madurez, hombre, sí puede realizar ese trabajo. Sin embargo, la simbología de tu logo sigue señalando algo muy particular. El sol de 8 puntas, que según ustedes es el sol de Juan. Y no es así. A quien representa es al león de Judá. Veamos la imagen. Seguimos con las curiosidades del programa Arconte de Carlos Torres. Sariel. Sariel es la unión entre la última letra de su primer nombre con su segundo nombre. Sariel puede ser considerado un nombre posible para Metratón. Los escritos de los Beta Israel lo llaman Suriel, el trompetista, y Suriel, el ángel de la muerte. Sariel representa guía en la mitología sumeria. Su nombre es usado por el gnosticismo en amuleto en conjunto con Raguel, Uriel y Rafael. Señores, en un mar de coincidencias, el ingenuo es el que se ahoga. Y qué curioso que Sariel sea un nombre considerado para Metratón. Y no es el espejo por el cual este personaje nos señala cuando nos expulsa de su conocimiento. Pero también hay una gran anécdota que uno de sus fieles seguidores cuenta a diestra y siniestra, cuando fue a Marcahuasi para liberar a Metratón para que trabajara para la luz. Y eso no lo estoy inventando yo. Esto lo escuché con mis propios oídos estando en Lima, Perú. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial? Según este personaje quería liberar a Belial para que tuviese comunión y concordia con la luz. Pues mi gente, al buen entendedor, pocas palabras. Pero Sariel tiene una gran historia. Veamos algunos puntos interesantes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Carlos Torres llamaba a Daniel Sariel, uno de los protectores del cielo. Sariel también fue su guía del templo, dicho de otra forma, el guía de su propia nave. Según Carlos Torres, Sariel siguió su camino de reencarnaciones y despertó fariseo en la siguiente etapa de su testimonio estelar, como Saulo, Pablo, una forma de pensamiento tenebroso, opositor de la verdad y la conciencia luz que aquí conocemos. Era el conocimiento de Sariel que está conmigo, saber y sabiduría que aprendí en su nave. Vienen implantándolo en los cerebros humanos. Crece como animales parásitos, tiene forma de garrapata, afinca sus patas como una limaña y se apodera lentamente de la pituitaria y de la pineal. Cambia los pensamientos del individuo hasta quitarle el espíritu, clonar su identidad humana, suplantándola por un ente y programa parásito. Este ente, larva de tinieblas, suprime las memorias de conciencia y cuando éstas se pierden, el espíritu humano muere. De allí planea todas sus estratagemas o todas sus mentiras para estos días. No, no fue así. Prácticamente el chilo me lo pusieron tal vez muy niño porque yo no supe de eso exactamente. Lo que ellos hicieron precisamente cuando ellos me suben a sus naves es sacarme ese chip que estaba metido por debajo del paladar. Me muestran el chip y por eso es que ellos hacen la intervención en mi cerebro y al mismo tiempo limpian mi cerebro para que yo pueda pensar, porque por alguna razón estaba sucediendo conmigo ese acontecimiento. Eso sucede en el momento que yo estoy allá a los 11 años. Cuando me extraen ese microchip, lo sacan de debajo del paladar y es como una especie de garrapata pegada debajo del paladar. Lo sacan porque eso como que iba a crecer y como que iba a dañar no solamente mi pensamiento, sino mi espíritu. Fue como, para que nos quede claro, don Carlos, fue como si le hubieran implantado un programa en su cerebro que le permite entonces acceder y entender toda esta información. No creo que fue una implantación de un programa. Más bien, por eso le conté la operación que me hicieron para sustraer ese aparato que estaba ahí, que era un microchip, que había crecido como una garrapata debajo, o sea, por sobre el paladar,
había crecido y según ellos me dijeron después, si no me sacan ese aparato que ellos habían colocado allí, a mí me lo habían puesto y a mí me lo sacaron, porque lo habían puesto para interferir la información que yo debería dar al final de los tiempos, que es la que yo doy. Claramente, el impostor y mentiroso afirma que por medio de una intervención quirúrgica le extraen un microchip en forma de garrapata de su paladar. Ojo con esto. Ahora comprobemos la mentira disfrazada de verdad con respecto a la extracción de ese microchip. Entonces, Carlos Ariel, ¿de dónde por fin te extraen el chip? ¿Del cerebro o la pineal o debajo del paladar? ¿De dónde? Porque primero cuentas que esa garrapata la implantan en el cerebro. En la entrevista dices que te la extrajeron debajo del paladar. Una historia muy confusa, para variar. Evidentemente tu historia es muy confusa y te diré el por qué. En la entrevista señalas que todo esto ocurrió a los 11 años, pero en tu libro, La Memoria RAM 1, señalas que fue a los 13, cuando caminabas hacia tu designio. Esa narración la podemos encontrar en el capítulo Contacto con el Bien en la página 184. Pero me gustaría que nos narraras otra historia, porque entre los 11 y los 13 quedan los 12. Entonces, ¿nos podrías explicar cómo fue esa experiencia que tuviste a los 12 años, cuando, estando en tu casa, dos seres pequeños, grises, salieron de tu cuarto? Alguien los vio allí en tu casa y luego, al entrar a tu cuarto, tuvieron que sacarte rápidamente o de emergencia a un hospital por una fuerte hemorragia en tu nariz. Esa es otra historia que nunca has contado. Y es una historia que más se asemeja a la extracción del chip en tu paladar y no como tú la cuentas, que dices que te la extrajeron, pero es al contrario, te la implantaron. Luego describes cómo trabaja ese implante en el cerebro para poder realizar los objetivos que te dieron. El chip o larva crece y se robustece en la mente de los perversos, de los corrompidos de esta generación. Se apodera de sus hemisferios cerebrales responsables de la inteligencia y del razonamiento. Toma posesión de las emociones humanas, distorsiona la fuerza del amor, amplía el odio, activa el miedo, la ira, cambia la alegría por tristeza, dando una falsa idea del mundo real de la conciencia. Invade el libre albedrío y suplanta totalmente al individuo humano. Es una mancha negra que vive encima de la presente generación y que el microchip activa este gen Merkabah, el Edén invasor. Y este ha sido el reflejo de tus actos a lo largo del tiempo. Mira cómo tú mismo, Carlos, describes este accionar por aquellos que tienen el implante en su cerebro. Pues fue la forma de delatarte como un ladrón impostor de conocimientos eternos. Recordemos ese documento de la oración a las ovejas donde manifiestas: esta es la razón de mi oración, pues yo, como el ladrón de la derecha, me confieso culpable de testarudez, de ignorancia y de inconsciencia. Por esto no he podido ver la luz del amor en todo mi ser. Solo creía que este era una palabra y decía amar a los demás sin sentir que el amor se emana para sanar todo mi cuerpo. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y esto hice siguiéndolos, sin reconocerlo. Entonces tampoco yo he amado, porque no he conocido el amor hacia mi hermano, y ahora con dolor lo comprendo. He pasado mi vida en conflictos internos, disipado en el mundo y en mis peleas por tener esto o cualquier cosa. Esa ha sido mi división interna, de incertidumbre y miedo, por lo tanto, de rencor en mi corazón, porque el miedo conduce al lado oscuro de la fuerza, y esa ha sido mi languidez, oscuridad y tristeza. Mi rostro ha vivido sin sonrisa, porque mi alma estuvo marchita en el miedo hasta el día de hoy. Y esta es la clara evidencia, Carlos Ariel, de cómo ha penetrado y ha trabajado el chip que te implantaron. Ese que procesó tus emociones humanas, distorsionó la fuerza del amor, o tu fuerza del amor, porque no permitió que conocieras tu ser. Amplió tu odio y tu rencor. Cambió tu alegría por tristeza, dando una falsa idea del mundo real de tu conciencia. Invadió tu libre albedrío. En otras palabras, clonaron tu identidad.
Por lo tanto, nada de esto lo estoy inventando. Tú mismo lo has manifestado. Entonces, me vuelvo a preguntar, Carlos Ariel, si no has conocido el amor y no has conocido tu ser, ¿cómo es que escribiste un libro llamado Yo soy tu ser? ¿Podría alguien hablar de lo que no conoce? ¿Por qué has mandado a tu gente a estudiar ese libro? Porque allí mucha información de la que escribiste no es tuya. Plagiaste la información, no la citaste. Y tú sabes como escritor que si utilizas unas fuentes informativas distintas, tienes que citarlas y en las bibliografías colocar de dónde las sacaste. Y tú eso no lo has hecho. Y a las pruebas me remito. Veamos cuál fue el plagio, porque de antemano les digo que todo este capítulo lo acomodó del tomo 2 de La Gran Alborada Humana de Enrique Castillo Rincón. Solamente les voy a dejar las pruebas para que se den cuenta que este personaje de intérprete ni una secuela. Semejante el título de este capítulo, El amor del intérprete. Y nace otra nueva pregunta, Carlos Ariel. ¿Cómo es que en el 2015 interpretas el amor del Padre y 6 años después dices que no has conocido el amor, que no has amado a tus hermanos y menos amas a Dios sin fin? Mayor locura la de usted. Imaginémonos a Jesús hablando de atrás para adelante. Un día dice una cosa y mañana dice otra. ¿Eso tendría lógica? Veamos otra curiosidad del Plan Arconte de Carlos Torres. Arcontes es a menudo traducido en los textos gnósticos como las autoridades, pero estas dos razas de entidades extraterrestres, reptiles y fetos, son solamente una parte de los componentes de la corporación. Lo llamo corporación porque son un gran grupo de entidades trabajando al unísono. Los llamados arcontes, estas entidades parasitan a todas las demás, hasta desprenderlas de su parte anímica, el alma, y hacerles firmar pactos hasta controlarlas totalmente y hacerles pertenecer a la corporación. Nuevamente, señores, en un mar de coincidencias, el ingenuo es el que se ahoga. Cuando la investigación certifica que toda firma es un pacto para entregarle la voluntad a estas entidades, y no les hicieron firmar un papel o un pacto para disque proteger. ¿Para proteger a quién? ¿Para protegerse de qué? Conforme a la ley del albedrío, confirmo que acepto voluntariamente la ley del acero dorado en todos sus apartes y disposiciones, pues comprendo que tener este conocimiento me convierte en protector del mismo y en partícipe activo del cumplimiento de la profecía del Cristo y su segunda venida. Comprendo y acepto que esta ley, en todo su rigor, pesará sobre quienes lo intenten dañar con sus prejuicios, estrechez mental e ignorancia, en tanto da libertad a los que, con sus actitudes positivas, gestan los acontecimientos necesarios en el cumplimiento llegado.
Y así ustedes firmaron un compromiso disfrazado de libre albedrío, bajo explicaciones aparentemente entendidas, sin sustento real que la profecía pueda confirmar. Primero que nada, ¿dónde está escrito que se debe firmar un compromiso? Segundo, ¿cuál es el sustento profético? Y tercero, ¿en qué enseñanza de Jesús explica esto? Solo es la coartada de este personaje sobre la voluntad de cada integrante. Porque la lógica lo habla claramente y señala que el innominado no necesita hacer pactos, ni firmas, ni alianzas con ningún hombre, puesto que su conocimiento es limpio y no necesita de un pequeñito hombre para que proteja tal conocimiento. Asimismo, ustedes cayeron en la trampa, firmando un compromiso en vano. Y con todo y esto, muchachos, este personaje todavía dice que él no tiene una secta. ¡Qué vergüenza! Ahora veamos qué significa el símbolo del acero para que ustedes cuestionen el nuevo sello. Porque ahora no son 7 sellos, son 8 o 9 sellos. En las iniciaciones masónicas, el profano es introducido a la logia y recibido por el maestre de ceremonia, el cual le aplicará la punta de su espada sobre la tetilla izquierda, diciéndole: el frío del acero que habéis sentido en vuestro pecho simboliza el remordimiento de la conciencia que mantienen en perpetua tortura a los que traicionan su palabra y pagan con artero desvío del camino de sus hermanos. No quiera Dios que un día este acero torcedor lastime vuestro espíritu. Y es allí la clave de este personaje, cuando a través de sus prácticas esotéricas disfrazándolas de luz, se hace Dios bajo una secta o religión. Recordemos que Solari Parravicini lo demarca como el hombre ciego ignorante o el hombre Dios león, inculcando miedo en el interior de cada hombre para cortar los espíritus con el acero torcedor de su espada a quien tome vestiduras que él no consagra. Pues tal compromiso fue una estratagema bien diseñada, bajo el cuento de colocar a cada uno de ustedes como protector de este conocimiento. Pues le entregaron la voluntad completa a esta secta, o a esta corporación Proyecto Arconte de Sonia y Carlos Torres. Y así culminamos, aunque queda mucho por decir, esta denuncia sobre el falso intérprete de Penumbras. En estos momentos tan difíciles y convulsos que vive la humanidad, es importante emprender un nuevo vuelo, bajo un nuevo conocimiento que nos permita crear un nuevo hombre con brillos codiciables para estos tiempos. Sin más que decir, los espero en el siguiente capítulo de Apocalipsis a Revelación. Hasta entonces.